Hola, mi nombre es Johan Ortiz y yo les voy a hablar acerca de las torres de Hanoi, modelo físico. Las torres de Hanoi es un rompecabezas matemático que consta de 3 postes y una serie de discos de diferentes tamaños insertados en uno de los postes. El propósito del rompecabezas es mover todos los discos a uno de los postes vacíos de forma que queden apilados preservando el orden inicial y siguiendo las siguientes reglas. Número 1. Solo se puede mover un disco a la vez. Número 2. Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre un disco de menor tamaño. Existe una leyenda del origen de este rompecabezas que cuenta que hace mucho tiempo los monjes de un monasterio ubicado en Hanoi, Vietnam, se encontraban rezando a 3 de sus dioses: Brahma, el dios creador; Vishnu, el dios conservador; y Shiva, el dios destructor, ya que querían saber cuándo iba a ser destruido el mundo. En respuesta a sus plegarias, se apareció uno de ellos, el dios Brahma, y le entregó una base con 3 postes, los cuales eran de diamante y del grosor de aguijón de un avispón. En uno de ellos se encontraba apilados 64 discos de oro puro y de diferentes tamaños, siendo el disco más pequeño el que se encontraba a la punta de la torre. Después de un disco más grande, y así sucesivamente, hasta llegar a la base de la torre donde se encontraba el disco de mayor tamaño. Una vez que el dios Brahma se retiró, los monjes se preguntaban qué debían hacer con los discos. En ese momento se manifestó el dios Vishnu y les explicó que las reglas que describimos al inicio. Los monjes se alegraron de saber lo que tenían que hacer y pensaron que se movían todos los discos de un poste al otro, cumpliendo las reglas que se les había explicado. Complacerían a sus dioses y esto les dirían cuándo se terminaría el mundo. Cuando estaban a punto de comenzar a mover los discos, hizo su aparición el dios Shiva y les dijo: cuando terminen de mover los 64 discos, en ese momento el mundo habrá terminado. Los monjes se llenaron de miedo, pues si no movían los discos, sus dioses se enfadarían con ellos y los castigarían. Pero si terminaba de mover todos los discos, entonces el mundo llegaría a su fin. Ahora les voy a explicar cómo funciona o cuál es el objetivo de este juego. El objetivo es transferir toda la pila del primer apilamiento al último, moviendo solo un disco a la vez, con la peculiaridad de que nunca un disco más grande puede estar encima de uno más pequeño. ¿Cómo funciona la recursividad en las torres de Hanoi? El algoritmo óptimo en el que menor número de movimientos requiere para mover la torre de n discos de la primera varilla a la tercera varilla es el siguiente algoritmo recursivo. Si n es igual a 0, entonces no hacer nada. Si n es igual a 1, entonces mover el único disco de la primera varilla a la tercera. De hecho, de forma matemática, crece de manera exponencial. Así, para un disco hace falta un movimiento, como mencioné. Para 2 discos hace falta 3 movimientos. Para 3 discos hace falta 7 movimientos. Para 4 discos hace falta 15 movimientos. En general, para n discos hace falta 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1 movimientos. En el caso del problema de los monjes, el número de movimientos mínimo que se ocupa para mover los 64 discos de un poste a otro es de 2 a la 64 menos 1. Es decir, necesitamos una impresionante cantidad de movimientos. De acuerdo a la leyenda, los monjes comenzaron a mover los discos aliviados de conocer cuánto tiempo era el que necesitaban para terminar de mover la torre, y sabiendo que podían dormir tranquilos, pues el mundo nunca terminaría durante su tiempo de vida, ni el de las generaciones venideras. Y no cabe duda que se requiere una cantidad inimaginable de tiempo para terminar de mover los 64 discos de la torre de Hanoi original.
la torre de Hanoi original.